Antonio González Terol es vicesecretario territorial del PP y además es diputado, así que sabe de quién es el voto. Muy buenos días. Muy buenos días, María. Un placer estar con vosotros. Menuda situación la que se ha vivido en esa casa en estas últimas horas. Yo no sé si confían que haya una salida en los tribunales a esta situación, que les den la razón. En cualquier caso, cuando eso llegue, la ley estará ya en vigor desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, lo primero, yo creo que aquí hay un problema, primero, de la propia mesa, y los acontecimientos los habéis conocido, no hubo una resolución de la mesa y la presidenta del Congreso mintió, incluso evitó dar la palabra a la portavoz de mi grupo parlamentario, que finalizada esa votación la pidió, y la presidenta de las Cortes dijo que ya sabía lo que le iba a decir la portavoz del Grupo Popular y que por tanto no le daba la palabra, es decir, ella misma se contestó a sí misma, algo para lo que no existe un precedente. La señora Batet mintió. La mesa no consideró el asunto, lo consideró ella sola y pudo haberse repetido perfectamente la votación y haber permitido la entrada al hemiciclo del diputado que se personó antes de empezar la votación en el hemiciclo para poner en conocimiento de la mesa, como ya había hecho telefónicamente tanto a los miembros de la mesa del Grupo Popular como a la portavoz de mi partido, que el sentido de su voto era no a la reforma laboral y que constó en el acta emitido telemáticamente como un sí. Esto lo conocéis todos. A partir de aquí se abren dos posibles escenarios. Uno político, si este gobierno tuviese vergüenza y entendiese que una ley que nace viciada de un problema técnico o incluso un problema político donde es evidente la voluntad mayoritaria del Congreso que no era convalidar el Real Decreto, podría repetirse la votación si es que no tienen miedo al resultado que pudiese tener hoy. Y luego está la vía judicial. Y ahí existen, me vais a permitir, dos posibles alternativas. Una, la vulneración de los derechos fundamentales que se ha hecho además a la luz del escrito que ha presentado el propio diputado ante las Cortes, Alberto Casero, y también la portavoz de mi grupo, donde se hace alusión a ese artículo 82.4 y 82.6 que habréis conocido del reglamento del Congreso, donde se dice que es decisión de la mesa el invalidar el voto telemático y permitir el voto presencial. Insisto, el diputado estaba en la puerta del hemiciclo y el vicepresidente primero de las Cortes, Gómez de Celis, ordenó que no se le dejase entrar, no habiendo comenzado la votación. Y en segundo lugar, también que se tenía que haber contrastado por medios telefónicos el sentido del voto del diputado que lo emitía telemáticamente. Algunos decís, y lo he oído en varias tertulias, que esto ya no se hacía durante la pandemia. En efecto, cuando votábamos todos, pero esto era una votación presencial donde puntualmente una serie de diputados emitían su voto telemático y, por tanto, el uso, la costumbre y el reglamento exigen que se hubiera contrastado el sentido del voto del diputado. Y no se hizo. Por tanto, dos incumplimientos del reglamento. La mesa no decidió sobre el asunto y, en primer lugar, no se contrastó el voto telemático. Señor. De comprobarse cualquiera de las dos circunstancias, la presidenta de las Cortes no solo habría incurrido en un posible contencioso administrativo que podríamos interponer o una vulneración de derechos fundamentales, sino que habría dictado una resolución a sabiendas de que es injusta. Y eso se llama prevaricación. Por tanto, veremos todos los escenarios que se abren, pero la presidenta de las Cortes, insisto, incumplió flagrantemente su función de convocar a la mesa y que se votase y se decidiese. Un par de cosas que, por lo que usted está diciendo, es decir, quizás el sistema haya que revisarlo a partir de ahora, desde luego, quizás habría que haberlo hecho antes, pero en cualquier caso, si es un error, ¿cómo se justifica que de 21 votaciones hubo error en 3 y no en el resto? Quiero decir que a lo mejor el error es humano y tampoco pasaría nada porque él tendría derecho a que fuera revisado, pero si su votación fuera revisada y se produjese lo que decía aquí un compañero, si a continuación hubiera dicho alguien de otro partido, yo también quiero volver a votar porque mi votación con el dedo también ha sido equivocada, habría que haberla revisado también, porque si no, digamos, le damos la oportunidad de revisar al que vota desde fuera y no al que vota desde dentro. María, te compro el argumento. Fíjate, vamos a obviar que fuera error humano o error técnico. Nosotros creemos que es un error técnico, porque lo ha dicho el diputado y no tenemos por qué no creerle. Pero fuera lo que fuere, habría de haber sido la mesa y no la presidenta del Parlamento, porque en esa mesa hay diputados de 4 partidos diferentes que podían haber votado de maneras distintas, la que tenía que haber decidido tanto en una cuestión como en la otra teórica que planteas. Por tanto, hay un incumplimiento de la forma y lo siento,
Las reglas están para cumplirlas. Yo sé que a este gobierno no le gusta, lo han hecho en el Senado. La actual ministra de Justicia, como presidenta del Senado, invalidó la votación para la bajada del IVA de las peluquerías, como bien sabéis, simplemente porque sí, ejerciendo un poder de veto, sin que hubiese un precedente, Este gobierno está dispuesto a cualquier cosa en cualquier circunstancia. Y sinceramente, nosotros lo que pedimos es que se cumpla el reglamento. Y si no se cumple, evidentemente, en la jurisdicción o contenciosa administrativa, en el Supremo, o en el Constitucional, o en última instancia en la jurisdicción penal, exigiremos el cumplimiento de la voluntad clara y precisa del diputado que ha dicho que quería votar no. E insisto, por tanto, se está viciando de ilegalidad una norma a la que es evidente que el Partido Popular en su conjunto, también este diputado, se oponía. Pues muchísimas gracias por sus explicaciones esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, María, un placer.